señoría, solicita autorización para deambular en la sala. Adelante, licenciado. Gracias. Su señoría, con fundamento en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el dispositivo 19, párrafo primero y cuarto de la Constitución Federal, ello, en relación con los arábigos 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez colmados los extremos del artículo 316 del mismo ordenamiento, esta Fiscalía solicita que dicte auto de vinculación al proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de secuestro agravado, por haberlo cometido en grupo de más de 2 personas en camino público y por haber ejercitado para su comisión la violencia moral respecto de una mujer en estado de gravidez, ilícito, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción primera, inciso A, y 10, fracciones primera, inciso A, B, C y F, así como fracción segunda, inciso B, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, lo anterior poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado de la libertad. En razón de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2012, día en que la víctima de identidad resguardada con iniciales PAVC circulaba en compañía de su esposo de identidad resguardada de iniciales MSC por la calle Carrera 9 a la altura del número 42-17 a bordo de su vehículo Mazda color guinda, cuando aproximadamente a las 01 horas con 15 minutos le cerró el paso una camioneta de color gris sin placas de circulación, de la cual descendieron 2 sujetos armados, entre ellos el señor Carlos Puentes, quien hoy es considerado sujeto activo por haber encañonado e indicado a la víctima que subiera a la camioneta, por lo que su esposo trató de impedirlo y en consecuencia uno de los sujetos detonó un arma de fuego en 2 ocasiones, logrando subir a la víctima a la camioneta y huir del lugar. Posteriormente, el señor de iniciales MSC, en compañía de un testigo presencial de los hechos, LGLG, quien es vigilante de un edificio que se encuentra frente al lugar donde sucedieron los hechos, llamaron a la policía, arribando al lugar el agente Armando Buitrago para realizar la investigación correspondiente, localizando una huella dactilar en la manija derecha del vehículo Mazda, correspondiente al imputado. Asimismo, aseguró 2 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Fue entonces, el 5 de junio del mismo año, el señor MSC recibió 2 llamadas en donde le exigían la cantidad de $1,000,000 a cambio de la liberación de su esposa, llamadas que fueron intervenidas y grabadas por parte del agente Armando Buitrago, quien logró determinar el origen de las mismas y fue así como el 7 de junio del mismo año logró la liberación de la víctima y la detención del señor Enrique Pimiento Gómez, quien en su entrevista imputa directamente al señor Carlos Puentes como uno de los sujetos que participó en el hecho delictuoso. Asimismo, se logró asegurar un arma de fuego calibre 9 milímetros y un celular Nokia modelo 1120 a nombre del imputado, con el cual se realizaron las llamadas para exigir el rescate. Fue así como el 17 de junio del mismo año, el agente Buitrago recibió una alerta por parte de la Agencia de Investigación Criminal, informándole que el señor Carlos Puentes se disponía a abordar un autobús en la terminal de Querétaro. Al arribar al lugar, se detuvo al imputado asegurándole un arma de fuego calibre 9 milímetros y una agenda telefónica con el número del señor MSC. Todo lo anterior guarda sustento en las entrevistas rendidas por la propia víctima, la de su esposo de iniciales MSC, la del testigo presencial LGLG, así como la entrevista del señor Enrique Pimiento Gómez. Por otro lado, contamos con la impresión de la huella dactilar del señor Puentes, la grabación de la intervención de las llamadas, 2 armas de fuego calibre 9 milímetros, 2 casquillos percutidos 9 milímetros, un celular Nokia modelo 1120 a nombre del señor Carlos Puentes y una libreta telefónica. De lo anterior se desprende que el imputado desplegó una conducta de acción con carácter doloso, debido a que se actualizan los 2 extremos de la acción, ya que el señor Puentes tenía el pleno conocimiento de que privar a una persona de su libertad es constitutivo de un hecho delictuoso. No obstante, procedió a hacerlo, agotando de esta manera el elemento volitivo, con un grado de consumación permanente, puesto que la conducta se agotó en diversos actos. El grado de participación que se le atribuye al señor Carlos Atanasio es autor material con dominio del hecho. Esto con fundamento en los artículos 7, fracción segunda, 8, 9 y 13 en su fracción tercera del Código Penal Federal.
Se estima que esta representación social cuenta con los datos de prueba suficientes para actualizar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el señor Carlos Puentes haya participado en su comisión. Por eso, de nueva cuenta, solicito que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. ¿Es cuánto, señor juez? Su señoría solicita autorización para deambular de la sala. Adelante, licenciada. Gracias. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso a favor del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que la representación social no fue capaz de actualizar la fracción tercera del dispositivo 316 del ordenamiento en mención. Si bien es cierto, sí logró establecer un hecho que la ley señala como delito, mas no la probabilidad de que el señor Carlos Puentes haya participado en su comisión, debido a que no cuenta con datos de prueba idóneos, pertinentes, lógicos y necesarios para tal efecto, ya que en razón de que los argumentos vertidos por parte de la Fiscalía se derivan que de la entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales PAVC se desprende que en ningún momento logró identificar a ninguno de los sujetos que la privaron de la libertad, así como también que el 19 de junio del 2012, día en que fue citada a efecto de reconocer a los secuestradores, observó que entre ellos se encontraba el señor Carlos Puentes. Sin embargo, en ningún momento lo señaló como implicado en el hecho delictuoso. Por otro lado, de la entrevista vertida por el señor de iniciales MECC, menciona que solo reconoce al señor Enrique Pimiento como el sujeto que el 22 de mayo del 2012 portaba y detonó el arma de fuego calibre 9 milímetros. Es por ello, señor juez, que dicha arma de fuego no se puede relacionar con el señor Puentes, así como tampoco con los dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, a los que hace alusión la Fiscalía, toda vez que corresponden a la pistola que le fue asegurada al señor Pimiento Gómez. Asimismo, de la entrevista rendida por el testigo de iniciales LG, se hace alusión que el día de los hechos no reconoció a ninguno de los secuestradores, como tampoco supo quién fue el sujeto que detonó el arma de fuego. De igual forma, en la entrevista de Enrique Pimiento Gómez Bolaños, se refiere que Carlos cuidaba a la víctima en un horario de 12 a.m. a 12 p.m. Esta situación es totalmente incongruente, ya que en ese horario el señor Carlos cumplía con su jornada laboral. Mismo dicho se fortalece con la entrevista del señor Eduardo Santos en el informe de la investigación privada de María Alejandra Jaramillo, donde Eduardo dice que el horario laboral de Carlos era de 12 a.m. a 12 p.m. y que vio llegar a Carlos el día 21 de mayo a las 22 horas. También que cuenta con el registro de asistencia de Carlos de cada 2 horas de la noche del 22 de mayo. Enrique menciona que Carlos entregó la libreta con los números telefónicos y el teléfono celular Nokia. Falso, señor juez, ya que el día que se detuvo al señor Carlos, él poseía la libreta que contenía los números telefónicos de sus clientes, y el celular Nokia se encontraba reportado ante las oficinas de Movistar desde el 3 de junio del 2012, hechos que Carlos en su entrevista refiere, ya que perdió su celular en su lugar de trabajo, muestra de que el señor Enrique lo despojó del mismo para realizar las llamadas para el cobro de rescate el 5 de junio del 2012. También me permito hacer mención de que Marcela Puentes, la hermana de Carlos, rindió de igual forma su entrevista ante la investigadora privada, donde manifiesta que el día 15 de junio ella sufrió una intoxicación y por tal motivo le solicitó a Carlos que acudiera a visitarla, pudiendo visitarla hasta el 17 de junio. Es por ello que se encontraba en la terminal de autobuses, no por querer evadir la acción de la justicia, ya que él no tenía conocimiento alguno de la investigación que se estaba realizando en su contra, por ende gozaba de su derecho al libre tránsito. Aunado a ello, señoría, como ya se ha mencionado, el señor Carlos era mecánico en un taller. Por tal motivo daba mantenimiento al auto Mazda Asahi, perteneciente al esposo de la víctima. Es lógico que se encontraran huellas dactilares en el mismo.
Sin embargo, no se tendría que dar valor a dicha impresión dactilar supuestamente recabada por el oficial Armando Buitrago, ya que no se cuenta con cadena de custodia de la misma, y como también quedó plenamente establecido en el informe de la investigadora María Alejandra, el oficial Buitrago fue sancionado el 10 de febrero del 2009 por negligencia en recolección de huellas dactilares. Por todo lo anterior, señor juez, no se establece la participación del señor Carlos, así como tampoco la Fiscalía cumplió con los requisitos legales. Es por ello que esta defensa de nueva cuenta le solicita dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuanto. Solicito permiso para deambular en la sala. Adelante, licenciado. Su señoría, con fundamento en los artículos 153, 154, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que se satisface lo previsto en el artículo 19 constitucional y el artículo 155 en su fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se presume su participación en el hecho delictuoso de secuestro agravado en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales PAVC. Delito considerado como grave, por lo que se solicita a usted, su señoría, la ya mencionada medida cautelar, con la finalidad de evitar que el imputado Carlos Puentes se sustraiga de la acción de la justicia, garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos, haciendo hincapié, su señoría, que la víctima se encuentra en estado vulnerable al estar embarazada, tomando en consideración que el señor Carlos Puentes conoce las rutinas personales, familiares y los lugares que frecuentan. Esto se toma de la entrevista a Enrique Pimiento, coimputado, donde menciona que ellos se dedicaron a seguir a las víctimas, y de la entrevista al imputado menciona que él laboró en el mismo lugar donde actualmente trabaja la víctima indirecta. El señor Carlos Puentes, en el momento de su detención, tenía en su posesión un arma de calibre 9 milímetros, la cual esta fiscalía considera que el imputado no cuenta con los permisos necesarios para la aportación de esta arma, y además se encontraba en la terminal de autobuses con la finalidad de salir de la ciudad, excusándose que viajaría a visitar a su hermana por cuestiones de salud. Pero esto, más que justificarlo, nos demuestra que el señor Carlos Puentes tiene familiares fuera de la ciudad. Esto le ayudaría a sustraerse de la acción de la justicia. Por lo antes mencionado, esta representación social considera que el imputado es una persona peligrosa y agresiva, y en consideración con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la proporcionalidad y la idoneidad de esta medida cautelar solicitada por esta Fiscalía, velando por la seguridad de las víctimas, de los testigos, y evitar la evasión de la justicia y el entorpecimiento del procedimiento. Esta representación social reitera imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita autorización para deambular en la sala. Adelante, licenciado. Gracias. Su señoría, con fundamento en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 7, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los arábigos 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera que la medida cautelar solicitada por parte de la representación social es injustificada, ya que atendiendo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Asimismo, de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual establece que la imposición de esta medida cautelar se considera severa, ya que implicaría privar de la libertad a una persona. De igual forma, aunado a lo anteriormente ya manifestado, esta defensa considera que la imposición de esta medida cautelar es injustificada, toda vez que el agente del Ministerio Público no logró determinar la idoneidad ni la proporcionalidad de la medida, tal como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, entonces, el detener a una persona previamente bajo acusación penal sin debida justificación, esto se transformaría en una sanción, más no en una medida cautelar.
Y esto, señor juez, en la práctica sería equivalente a anticipar una sentencia, trastocando así el derecho de presunción de inocencia con el que cuenta mi representado. El agente del Ministerio Público manifiesta que mi representado puede sustraerse de la acción de la justicia. Esto, señor juez, es falso, debido a que el señor Carlos Puentes es residente de la ciudad de Querétaro desde el momento de su nacimiento, teniendo también su lugar de trabajo dentro de la misma ciudad. Por lo tanto, señor juez, esta defensa solicita no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada a mi defendido. Sin embargo, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece como obligación de la defensa solicitar alguna medida cautelar, el de la voz sugiere que atendiendo a la pertinencia y a la proporcionalidad, las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante el órgano jurisdiccional, la exhibición de una garantía económica y el sometimiento o vigilancia de una persona o institución determinada. Lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 155, fracciones primera, segunda y sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, señoría, esta defensa reitera en que no se le imponga dicha medida cautelar, por lo que confía en su criterio y que de imponerle una medida cautelar al señor Carlos Puentes sea la menos gravosa y que no le provoque ningún daño psíquico ni moral, y no vulnerar así el principio de presunción de inocencia, que es una regla procesal establecida por nuestra Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por parte de esta defensa, ¿será cuánto, señor juez?